En este video crearemos algunas funciones para calcular el perímetro dinámicamente. Para hacerlo, usaremos lo aprendido en lecciones anteriores del curso de GDScript. Por el momento solo hemos calculado el perímetro de un triángulo. Y en capítulos anteriores habíamos dicho que el perímetro era la suma de todos los lados. Así que vamos a crear una función que realice la suma de todos los lados dinámicamente, sin importar cuántos lados tenga una figura. Ejemplo en Godot. Para empezar, abriremos nuestro proyecto de calculadora, y convertiremos nuestro nodo perímetro en una escena. Para hacerlo, damos clic derecho y seleccionamos Save Branch as Scene. Si queremos le podemos cambiar el nombre, y después damos clic en Guardar. Podremos ver que nos aparece la nueva escena en nuestros archivos. Y también podremos ver que nos aparece este icono en el nodo, porque ahora es una escena instanciada. Damos clic en el icono y nos dirigirá a nuestra escena. Verificamos que funcione correctamente. Después de confirmar que estamos en una nueva escena, abrimos el script con nuestro código. En el ejemplo anterior dejamos nuestro código así, pero solo funciona para figuras con 3 lados. Así que para almacenar más lados en una sola variable, usaremos una variable de tipo array. Lo llamaremos sides of the figure. En nuestro idioma significa lados de la figura. Rellenar valores de un array. Ahora crearemos una función para rellenar los lados con números. Se llamará GenerateSides, y recibirá como parámetro el número de lados que tendrá nuestra figura. Por ejemplo, si es un triángulo recibirá el número 3, y si es un cuadrado, recibirá el número 4 porque tiene 4 lados. El parámetro será de tipo entero, y nos regresará un array. Dentro de la función crearemos una variable que se llamará sides, y almacenará un array vacío. A este array le cambiaremos el tamaño, usando el método resize. Con este método, cambiará el tamaño del array. Y si le mandamos 3 lados, nos creará un array de 3 lados, pero todos sus valores serán igual a null. Podemos agregar un print, para que veamos los resultados después. Después usamos el método fill, con el parámetro 0. De esta forma, cambiaremos todos los valores del array de null a 0. Finalmente regresamos el array con los nuevos valores. Ahora podemos asignar el valor que regrese esa función, a nuestra variable sides of the figure. Y también le asignaremos el número de lados. En este caso le asignaremos 3 lados. Y después imprimiremos el valor de esa variable. Si ejecutamos la escena actual, podremos ver que nos aparece el array con los valores null del método resize. Y después nos aparece el array con todos los valores en 0. Si quisiéramos cambiar el valor de cada uno de los lados, solo tendríamos que cambiarlos de la siguiente forma. Accedemos a sus índices de esta manera, y le agregamos un nuevo valor, como lo vimos en la clase de arrays. Y después podemos imprimir el valor del array. Si ejecutamos la escena actual, podremos ver cómo nos imprime el array, con los nuevos valores de los lados. Sumar valores de un array. Ahora vamos a crear una función que realizará la suma de todos los números del array. Para hacerlo, creamos la función sumArray. Esta función recibe un array como parámetro. Dentro de la función creamos la variable suma, que valdrá 0. Después crearemos un ciclo for. Este ciclo recorrerá cada número del array. Y después sumará cada número que recorra, a nuestra variable sum, usando estos símbolos. Finalmente, regresamos el valor de esa suma. Función para calcular el perímetro. Para probar nuestra función, crearemos la función calculatePerimeter, que recibirá el array con el tamaño de los lados.
Y esta función regresará el resultado de la función que suma los números del array. Ahora podemos usar la variable perímetro y asignarle el valor de nuestra función que calcula el perímetro. Como parámetro, le enviaremos la variable que ya tiene el tamaño de los lados. Y finalmente imprimiremos el valor de esa variable. Si ejecutamos la escena actual, podremos ver que nos muestra el mismo resultado que nuestro ejemplo anterior. Pero ahora no tenemos que declarar una variable para cada lado, y podemos agregar más lados. También podemos cambiar el valor de algunos lados, y después ejecutar la escena actual, para que veas que no estamos mostrando el valor de la suma anterior. Como puedes ver, el resultado es diferente. También podemos cambiar el número de lados, y agregar el nuevo tamaño de ese lado a nuestro array. Si ejecutamos la escena actual, podremos ver que nos realiza la suma de los 4 lados correctamente. Suscríbete si buscas más tutoriales y cursos sobre videojuegos. O deja un comentario si necesitas un tutorial en especial.